Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Ya hemos terminado la explicación del sacramento de la penitencia o confesión, perdón, los pecados. Ahora voy a hacer con ustedes como un examen de conciencia. El examen de conciencia se hace sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, los deberes de Estado. Los mandamientos de Dios los hemos explicado uno por uno a partir de la pregunta del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, 343 a 517. Ahí hemos analizado todos los mandamientos uno por uno. Y después hemos analizado lo que es la penitencia en general. Las preguntas 673 hasta 808. Ahora hemos visto también cómo hacer una buena confesión. ¿Cómo hacer una buena confesión? Hemos dicho, para hacer una buena confesión hace falta examen de conciencia sobre los pecados, todos los pecados de obra, de acción, de omisión, de pensamiento. Examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, deber de Estado. Dolor de haber ofendido a Dios. Propósito firme de no más pecar en adelante. Acusación de los propios pecados al ministro del Señor, al sacerdote. Y satisfacción y penitencia. Y para facilitar todo eso, ahora vamos a analizar uno por uno los mandamientos y ver los pecados que pueden hacerse contra tal o tal mandamiento. Empezamos con el inicio, primer mandamiento, explicamos un poco también el porqué de la confesión. Ahora vamos a hacer como un pequeño estudio sobre el examen de conciencia y el perdón de los pecados, la confesión. Para hacer una buena confesión y tener la paz en su alma y en su familia. Entonces la confesión es un sacramento que nos da la paz, la tranquilidad, la gracia y el Espíritu Santo. Una pregunta a todos. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene del diablo y lleva al diablo. Separa a Dios del pecado. Y Cristo en la cruz se hizo nuestro fiador, nuestro redentor, nuestro salvador. En la agonía y en la cruz veía y conocía cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros los conocía. Veía todos los pecados que iba a hacer uno tras otro, toda mi vida. Y como Cristo nos ama de un amor de Dios, y bien dijo, yo doy mi vida, yo sufro y reparo, pago la deuda de sus pecados, de Pedro, Pablo, Juan o José. ¿Sí? Ahora esa salvación que Cristo mereció en la agonía, en la cruz, ¿a quién la confió? ¿A la Iglesia? Católica. La confió a la Iglesia Católica. Bien. Y la Iglesia Católica, ¿cómo entrega esa salvación de Cristo a cada persona? Mediante los 7 sacramentos. Entonces, Cristo muere en la cruz, merece la salvación globalmente, la confía a la Iglesia que Él fundó, y esta Iglesia, mediante los sacramentos instituidos por Cristo, comunica la salvación a cada uno. ¿Sí? Ahora Cristo por su muerte, bien, nos ha merecido varias cosas, como efectos de su muerte y pasión. Cristo por su cruz nos liberó del pecado, nos liberó del poder del demonio. ¿Por qué? Porque lo que da poder del demonio es el pecado. Al destruir el pecado, el demonio ya no tiene poder. Nos liberó también de la pena del pecado, que es el infierno eterno. Nos reconcilió con Dios y nos abrió las puertas del cielo. Todo eso es para nosotros. Entonces Cristo, por su muerte en la cruz, nos liberó del pecado, del poder del demonio,
de la pena del pecado, nos reconcilió con Dios y mereció también para sí la exaltación de ser juez de vivos y difuntos. Sí, su resurrección. Ahora bien, la sangre derramada durante la pasión llega a nosotros, dijimos, mediante los 7 sacramentos como canales, tuberías, que llevan la salvación. El que quiere eliminar los sacramentos y dice que cree en Cristo y está a salvo, es mentira. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Entonces, lo que Cristo estableció, nadie puede cambiarlo. Si Cristo dejó el perdón de los pecados en la tierra, habrá perdón de los pecados. Si dijo Cristo de bautizar, habrá bautismo. Si Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, y bien no habrá vida eterna. Aunque diga un pobrecito, yo acepté a Cristo, o creo en Cristo. Sí, pero haga lo que dice Cristo. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Todos los sacramentos son como 7 canales que transmiten la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando pecamos, ¿qué pasa? Nos separamos de Dios. Entonces tenemos que hacer penitencia. Hacer penitencia, dolernos de haber ofendido a Dios, arrepentirnos y confesarnos. Ahora una pregunta muy interesante. ¿Quién ha instituido la confesión? La reconciliación, perdón de los pecados. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Cuándo? Y bien, el día de la resurrección, nuestro Señor resucitado aparece a los apóstoles, come con ellos, después Él habla y les dice, soplando, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces, este poder divino de perdonar los pecados, Cristo lo dio a los apóstoles, que eran sacerdotes de ese Jueves Santo, ¿sí? Y los apóstoles, ¿a quién lo han comunicado este poder? A sus lugartenientes, que son los obispos. Y los obispos lo comunica a cada sacerdote el día de su ordenación. Entonces, cuando una persona se hace sacerdote, el señor obispo impone la mano sobre la cabeza, dice Pedro, Pablo, Juan, recibe el Espíritu Santo, a quienes usted como sacerdote de Jesucristo perdonar los pecados, quedan perdonados, y a quienes retienen, quedan retenidos. Eso es importante. Entonces los que dicen que no se confiesan con un hombre pecador como ellos, y solamente se confiesan directamente con Dios, contradicen la Biblia, y se dicen bíblicos evangélicos. Qué mentira, ¿no? Qué mentira. Estas palabras muy importantes de Cristo las brincan rápido porque les quema la lengua. Entonces no hacen caso, pero es importante hacer caso. ¿Dónde está en la Biblia lo del perdón de los pecados? ¿Quién sabe? ¿Dónde está en la Biblia? Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22, 23. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. San Juan 20, 22, 23. Y también dijo nuestro Señor en San Mateo 18, 18, todo lo que ataréis sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será también desatado en los cielos. Ahora, los apóstoles que han recibido ese poderes lo comunicaron, como dije, a sus sucesores, que son los obispos, y cada sacerdote el día de su ordenación lo recibe. Ahora, los que quieren confesarse con Dios, y viene esa contradicen la Biblia, contradicen la tradición apostólica, contradicen el texto sagrado. Claro, si un pobre cristiano está en China, no hay sacerdote a 500 metros alrededor, se pone de rodilla, pide de todo corazón perdón al Señor de haber pecado y quiere confesarse, tiene deseo de confesarse, si Dios lo perdona porque quiere hacer lo que Dios pide. Pero él que pudiendo confesarse no lo hace, ahí queda en pecado, así en pecado. Yo leí en un libro, un protestante llamó a un pastor. Señor pastor, dice, yo soy grande pecador, quiero el perdón de mis pecados. Que Dios te perdone, dice. Sí, que Dios me perdone, pero quiero que usted también me absuelve, que me perdone tú en nombre del Señor. Yo no puedo. ¿Y por qué no puedes? Pues lo que dice el texto, recibe el Espíritu Santo.
A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. ¿Por qué no perdonas? Porque nosotros protestantes no tenemos esto. Entonces, ¿de dónde vienen ustedes? De Lutero. ¿Y quién era Lutero? Un pobre sacerdote católico expulsado, excomulgado y hereje. Entonces falsificó la fe de Cristo. Entonces este hombre que quería el perdón real de sus pecados, bien mandó llamar a un sacerdote católico. Entonces fue, habló con él y le explicó la situación. Y yo quiero recibir el perdón de mis pecados. El padre dijo, bien, si te haces católico, claro que sí. Entonces hizo católico, lo preparó, lo ayudó y le dio absolución de sus pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un sacerdote confiesa, entonces, no confiesa por autoridad propia, confiesa por la autoridad de Cristo. Cuando usted ve a una persona confesarse, ve la persona y el sacerdote. Pero en lo concreto son tres personas presentes. ¿Quién? Cristo arriba, con el Padre y el Espíritu Santo, el sacerdote instrumento de Cristo y el penitente. Es muy importante. ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca de esto? En la Iglesia Católica, fundada por Cristo mismo, heredera legítima de los apóstoles, guardiana e intérprete exclusiva de la Sagrada Biblia, utilizó siempre el poder de perdonar los pecados. Mediante el Concilio de Trento, la Iglesia Católica lanza el anatema contra quien osara afirmar que ese sacramento no tiene la virtud, el poder de perdonar los pecados. Entonces, si alguien dice que la Iglesia no tiene poder para los pecados, sea anatema, sea maldito. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la confesión? ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de la confesión son varios. Primero, la confesión borra nuestros pecados, borra los pecados, las manchas, nos resucita. Y como la lámpara que a medianoche recibe la luz, iluminación, como la camisa mugrosa se lava, se seca, se plancha, ¿dónde se la mugre? Se fue. Sí. Entonces la confesión borra nuestros pecados, nos hace hijos de Dios, devolviéndonos la gracia divina. Entonces la confesión hace del pecador otra vez hijo de Dios. Ahora, ¿todos los hombres son o no son hijos de Dios? Llamados a serlo, sí. ¿Lo son realmente en ese momento? Depende. Si está en gracia, sí. Si es en pecado, ya no, porque renuncia. El que peca renuncia al derecho de ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos hace hijo de Dios? La gracia de Dios. Con la gracia es la santidad, ¿sí? Algo divino que nos hace hijo de Dios. La gracia, la caridad y el Espíritu Santo nos hace hijo de Dios. Cuando pecamos, renunciamos a esto. Entonces, la confesión borra nuestros pecados, nos hace hijo de Dios al devolvernos la gracia de la santidad y también nos devuelve los méritos que habíamos tenido y que habíamos perdido por pecado. Los devuelve. También el alma recibe fe viva, esperanza, caridad, santidad, nuevas fuerzas para resistir y vencer las tentaciones, vivir en paz y alegría y justicia. Como decía San Juan Bosco, el que está en pecado no puede ser bien educado. La confesión borra el pecado, da la paz, la confianza, la caridad y el Espíritu Santo de Dios. Ahora, para hacer una buena confesión, ¿qué se necesitan? Necesitan 5 pasos. Primero, examen de conciencia. Esfuerzo sincero de recordar todos y cada uno de los pecados graves. Examen de conciencia sobre los 10 mandamientos de Dios, de la Iglesia y el deber de Estado. Como lanzar una sonda en su corazón para ver cómo anda. 2, tener dolor de los pecados, dolor de pecados, es decir, arrepentirse de haber ofendido a Dios, que nos ama tanto. 3, propósito de no volver a pecar, es decir, Dios mío, yo he pecado, pero con tu ayuda voy a hacer esfuerzos para no volver al pecado. Y 4, decir los pecados al sacerdote de manera concisa, concreta, clara, completa, incluyendo el número de veces cometidos. Entonces, él, por ejemplo, que tiene, supongamos, 10 pecados, confiesa 9 y oculta 1, ¿queda perdonado? No. El que tiene 10 pecados, dice 7
y olvida sin quererlo 3, ¿queda perdonado? Sí, porque él quería hacer buena confesión, se olvidó. Entonces el pecado olvidado queda perdonado. Claro, haciendo bien su examen de conciencia. El que no hace ningún examen de conciencia se presenta, ahí no funciona. Pero el que hizo bien su examen de conciencia y a pesar suyo se olvidó uno que otro pecado, queda perdonado. Mientras puede comulgar, puede casarse, puede confirmarse, puede recibir la comunión. ¿Por qué? Porque cuando derrama Dios la gracia en su alma, expulsa todo pecado. Entonces el pecado olvidado queda perdonado. Solamente lo dice en la confesión siguiente ya. Pero el que oculta pecados sabiendas, no recibe el perdón. Por ejemplo, tenía 10 y bien ahora son 11 con el pecado de sacrilegio que hace. Entonces decir sus pecados al sacerdote sin ocultar ninguno. Y finalmente cumplir la penitencia que el Padre le da en forma de desagravio, reparación y satisfacción por la culpa contraída. Ahora el confesor, siendo instrumento de Dios, bajo pena de pecado mortal y excomunión, tiene la obligación de guardar un silencio absoluto sobre la confesión. Entonces el Padre nunca jamás de los jamases puede decir ningún pecado de lo que escuchó en la confesión. Si el Padre hablara de la confesión escuchada, habría un pecado mortal que lleva al infierno. Sería excomulgado, expulsado de la Iglesia Católica, y solo el Papa o su delegado puede confesarlo. ¿Saben esto? Entonces algo serio. El Padre que confiesa nunca jamás puede decir nada de lo que escuchó. Si dijera un solo pecado de alguien, sería pecado mortal para él y sería expulsado de la católica y solo el Papa puede confesarlo. Entonces es algo muy importante. ¿Qué debemos confesar? Todos los pecados mortales. Entonces la confesión es de institución divina. Jesús dijo, recibe el Espíritu Santo, a quien los pecados quedan perdonados. San Juan 20, 22, 23.